Hay historias que conmueven hasta las lágrimas y esta es una de esas, la historia de José Carlos Díaz. Y usted me dirá, ¿quién es José Carlos Díaz? Bueno, es una de las tantas historias que tiene Cuba. Esos cubanos que salieron en el exilio, que sufrieron persecución por vivir tras un régimen comunista como el cubano. Quédese porque hoy Desde el Capitolio tenemos una historia que conmueve mucho y se la quiero compartir a usted. No se lo pierda. "23 people were prosecuted. They should not have been prosecuted. Many of them are elderly people. They should not have been prosecuted. This is a great honor to sign this." Este momento ocurrió un día antes de la Marcha por la Vida, pero el hecho no se quedó ahí. Se relaciona con un informe que vuelve a poner en duda cómo opera el sistema de justicia en Estados Unidos, porque detrás de esos indultos aparece una pregunta que no es nueva, pero sí cada vez más visible. ¿El Departamento de Justicia ha aplicado la ley de forma neutral o ha habido criterios que cambian según quién está frente a esa ley? Soy Eduardo Zompa en lugar de Pachi Valencia. Quédese con nosotros en Desde el Capitolio. El 14 de abril, el Departamento de Justicia publicó un documento de más de 800 páginas. No es un reporte menor, es el resultado de una investigación interna impulsada en el contexto del regreso de Donald Trump al poder. Su objetivo es revisar lo que se describe como la posible instrumentalización de agencias federales durante la administración anterior. Y en el centro de todo aparece una ley específica, la Ley FACE, que fue aprobada en 1994. La ley fue diseñada como una norma neutral. Su función es proteger el acceso a clínicas de aborto, pero también a centros de apoyo al embarazo y a lugares de culto. Es decir, en teoría, no debería tomar partido, pero el informe plantea que en la práctica eso no siempre ocurre. Y ahí es donde empieza a tomar forma esta historia. Para entender el contexto hay que recordar la anulación de Roe versus Wade, ya que esa decisión no solo cambió el marco legal del aborto en Estados Unidos, también reconfiguró la respuesta institucional. En ese contexto, el Departamento de Justicia creó una fuerza de tarea nacional. Su misión era coordinar investigaciones relacionadas con posibles violaciones a la ley FACE. El equipo incluyó a la División de Derechos Civiles, a fiscales federales y mantuvo conexión directa con la oficina del fiscal general. En teoría, funcionó como un mecanismo de respuesta ante incidentes, pero el informe sostiene que dentro de esa operación aparecieron señales de desequilibrio. Aquí aparece uno de los ejes más sensibles. No se trata solo de cuántos casos se investigan, sino de cómo se seleccionan y de qué tipo de conductas reciben prioridad. Según el informe, la fuerza de tarea muestra un patrón. Los grupos pro vida enfrentan más investigaciones, más procesos y más presión legal. Mientras tanto, incidentes contra centros de apoyo al embarazo reciben menos atención. El fiscal general interino Todd Blanche dice que el Departamento de Justicia trabaja de cerca con organizaciones externas que buscan señalar a personas por sus posturas y que esa información luego se convierte en base para investigaciones. El informe no cuestiona la cooperación en sí, eso ocurre en muchos casos. Lo que cuestiona es la escala y la dirección. Cuando el análisis se muestra en números, la diferencia se vuelve más clara. Durante la administración Biden, el Departamento de Justicia presentó decenas de casos contra acusados pro vida, pero solo procesa 3 casos relacionados con ataques a centros de apoyo al embarazo. El contraste no es menor porque ambos tipos de instalaciones están protegidas por la misma ley, y ese punto es clave. La ley FACE no distingue entre posturas, pero según el informe su aplicación sí termina marcando diferencias. A partir de ahí, el informe desata cuestionamientos como ¿de dónde vienen los casos? ¿Quién alimenta las investigaciones? Es aquí donde podemos encontrar las respuestas a estas preguntas. En primer lugar, son las organizaciones a favor del aborto quienes realizan labores de seguimiento sobre activistas pro vida.
Estas organizaciones recopilan información detallada, identifican participantes en eventos, registran datos personales, construyen perfiles y esa información llegaba al Departamento de Justicia, en algunos casos incluso antes de que ocurriera un evento. Es así que la agencia anticipaba escenarios y señalaba posibles violaciones a la ley, y esa información, según el informe, se incorporaba en procesos activos. Esto ocurre con documentos concretos, con listas y con registros detallados. Quizás usted se esté preguntando, ¿todos los actores tenían el mismo acceso al Departamento de Justicia? El informe sugiere que no. Describe una relación directa entre la fuerza de tarea y organizaciones como la Federación Nacional del Aborto o Planned Parenthood. Aquí había comunicación constante, es decir, intercambio de información, coordinación. Mientras tanto, los centros de apoyo al embarazo no tienen ese mismo canal. De hecho, el primer acercamiento formal ocurrió en septiembre de 2022 y ocurrió después de ataques contra esas instalaciones. Incluso dentro del propio departamento se plantearon dudas. Algunos fiscales cuestionan si estos centros deben recibir el mismo nivel de atención y si entran completamente dentro del alcance de la ley. Ese debate interno refleja algo más profundo. No se trata de una diferencia operativa, sino de una diferencia de criterio. En medio de ese contexto, algunos casos empiezan a concentrar atención. Uno de ellos es el de Mark Houck, un activista provida involucrado en un altercado frente a una clínica. Houck ofreció entregarse si se presentan cargos, pero el proceso está siguiendo otro camino. Casi un año después, el FBI realizó un operativo en su casa. Ocurrió a primera hora de la mañana con armas y frente a su familia. El caso llegó a juicio y el jurado lo absolvió. Después, Houck obtuvo un acuerdo económico contra el Departamento de Justicia. El episodio no se quedó como un caso aislado, se convirtió en un ejemplo dentro del informe, es decir, un punto de referencia para ilustrar cómo se ejecutan ciertos procesos. Con esos elementos sobre la mesa, el informe describe el concepto de procesamiento selectivo. Se trata de la idea de que no todos los casos reciben el mismo trato. En 2023, un abogado intentó acceder a datos sobre la aplicación de la ley FACE en años anteriores. Buscó comparar, detectar patrones, pero la respuesta oficial fue que esos registros no existen. Pero el informe dice lo contrario. Señala que sí hay información interna y que incluso se comparte con organizaciones externas. En este punto apareció un detalle revelador. Un correo interno reveló que un funcionario expresó no querer hacer pública la información porque podría generar consecuencias difíciles de manejar. La diferencia no termina en los procesos, también aparece en las sentencias. Según el informe, las penas solicitadas contra acusados pro vida son en promedio más del doble. Entonces, esto quiere decir que no solo se investiga más a los pro vida, también se les castiga de forma distinta. El cuestionamiento llegó directamente al Departamento de Justicia pidiendo una explicación, pero la respuesta fue técnica. La agencia remitió a un procedimiento formal para solicitar información, sin responder al fondo del planteamiento. El informe agregó un último elemento. Durante algunos procesos se intentó excluir a personas religiosas, particularmente cristianos, de los jurados. Eso quiere decir algo más, porque ya no se trata solo de posturas políticas, sino de identidad y creencias, y eso impacta directamente la percepción de la imparcialidad. Con el paso de los días, el Departamento de Justicia ha confirmado la salida de varios funcionarios vinculados a estos hechos, pero más allá de nombres específicos, el informe deja una pregunta abierta. ¿Cómo se mantiene la neutralidad cuando el sistema depende de información externa, decisiones internas y criterios que no siempre son transparentes? La discusión ya no gira solo en torno a una ley, gira en torno a la confianza, a la credibilidad y a los límites del poder dentro del propio sistema de justicia, porque al final la pregunta no es solo qué dice la ley, sino quién decide cómo se aplica y bajo qué condiciones. Hay historias que conmueven hasta las lágrimas y esta es una de esas, la historia de José Carlos Díaz. Y usted me dirá, ¿quién es José Carlos Díaz? Bueno, es una de las tantas historias que tiene Cuba. Esos cubanos que salieron en el exilio, que sufrieron persecución por vivir tras un régimen comunista como el cubano. Quédese porque hoy Desde el Capitolio tenemos una historia que conmueve mucho y se la quiero compartir a usted. No se lo pierda.
Muy buenas noches y bienvenido a Desde el Capitolio. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Pachi y ese pequeño niño que está creciendo cada vez más y se está haciendo fuerte. Estoy aquí porque quiero compartirle una entrevista que me conmovió hasta las lágrimas. Esa es la verdad. Estuve hace pocos días en Florida en el documental de la hija de Fidel Castro. Y cuando salía del auditorio de ver este documental, había un señor que estaba también muy conmovido con este documental. Y le pedí también si podía hablar con él, si quería tomar una entrevista, y lo pude entrevistar. José Carlos Díaz es este señor. Espero que me vea, José. No, la verdad que no me quiso dar su teléfono, es verdad. Estaba muy conmovido y me contó, no una historia, varias historias. Y me dejó que podamos grabarlo y que podamos hacer este material para compartirlo también con usted. Así que no se vaya y escuche esta historia, porque como la historia de José Carlos Díaz, hay muchas más. No se lo pierda. José Carlos estuvo ahí viendo el documental y en una parte usted compartió un poco de su experiencia. Está con su esposa. Bueno, es difícil la situación para ustedes porque también vivieron lo que pasó en Cuba hace muchos años y tienen unas experiencias bastante conmovedoras y me parece muy importante en este momento que, bueno, compartir con la gente, compartir con el mundo para que les sirva esa experiencia de valor que ustedes tuvieron. ¿Puede compartirnos un poco? Sí, exactamente. Yo creo que es triste lo que el pueblo de Cuba ha sufrido y está sufriendo. Es triste porque teníamos una joya de país y no supimos valorarla, darle el valor que merecía. Hubo un momento en esta historia tan larga que francamente nos sentimos solos. Los países hermanos se dejaron vislumbrar por un Mesías que nos engañó a todo el mundo. ¿Puede contarme algún momento que le haya quedado un recuerdo difícil de Cuba y de su familia? Bueno, el momento para mí más impactante fue cuando tuve que separarme de mis padres. Eso fue bien duro para ellos, para mí. ¿Cuántos años tenía? 17 años. Y a pesar de los años que han transcurrido, pues todavía quedan las cicatrices. No se borran. Y pues es algo que no quisiera yo que otras personas en el mundo pasaran por esa experiencia tan dura. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntenos por qué se separaron. Bueno, mis padres vieron el giro hacia un comunismo y decidieron pues enviarnos a mí y a mi hermano, que tenía 12 años, para los Estados Unidos, donde ya residía un tío mío, nuestro. Y recuerdo mi mamá llorando y yo montado en el avión, mi hermano llorando y yo teniendo que ser el fuerte, a pesar de que por dentro me estaba destruyendo, y ponerme duro con mi hermano. Y eso fue bien duro, tanto que es así que todavía me salen lágrimas a los ojos. Eso fue bien duro. Y a partir de ese momento, pues, llegar aquí y encontrarnos, en vez de que
el tío de nosotros estuviera esperándonos, pues la casa vacía, mi tía política, porque mi tío estaba en los campamentos de Guatemala preparándose para la invasión de Playa Girón. También eso fue difícil porque por primera vez supimos lo que era pasar hambre. Estaban solos los dos en la casa. Los dos, mi hermano y yo, mi tía política, y en esa casa vivían 17 personas más parientes de mi tía política que también se habían alistado para irse a la invasión de Playa Girón y fueron a la invasión de Playa Girón. Y debido a eso, pues, los pocos comestibles que habían no alcanzaba para todo el mundo y nosotros habíamos sido los últimos que habíamos llegado y tal vez siendo los más jóvenes los que menos necesitábamos la comida. Y dormíamos en el garaje de la casa y hacía un frío terrible. Y nada, eso nos sirvió, esa experiencia, para darnos una fortitud que nos ha servido extraordinariamente en la vida. ¿Volvió a encontrarse con sus padres? Sí, afortunadamente, y eso es una historia bien larga también. Mi padre había sido profesor de odontología de la Universidad de La Habana y un día hay una llamada que llega a la casa de mi tío. Era muy difícil comunicarse por teléfono en aquella época, extremadamente. Fidel había quitado todo tipo de comunicaciones, pero llega una llamada a casa de mi tío y era mi padre en la línea y me dice: yo jamás te he pedido algo, pero necesito que me ayudes a salir de Cuba. Me han pedido que me reintegre. Él había sido profesor de la Universidad de La Habana, de la Escuela Odontológica, y todos los profesores de la Escuela de Odontología se habían ido, se habían escapado, y pues chequearon, revisaron a ver qué profesor todavía quedaba. Mi padre se había retirado como 3 o 4 años antes de la cátedra y pues llamaron a mi padre para que se regresara a dar sus clases en la universidad como profesor, y mi padre inteligentemente les dijo: mira, yo estoy retirado hace 4 o 5 años, yo no voy a hacer un papelazo, necesito que me den un par de meses para regresar a los textos y ver qué es lo nuevo para yo poder enfrentar a los alumnos apropiadamente. En ese interín de tiempo me llama y me pide que lo ayude a sacar de Cuba. Y imagínense, costaba él y mi mamá $300 y para salir por Jamaica, y creo que eran otros $300, no sé para qué. Y yo empecé a tocar las casas aquí de todas las amistades de mis padres, familiares, lo poco que habían, y caminé como no tiene idea para ahorrarme el toll de la guagua, y llegó un momento en el cual nada más que tenía $600. No había forma yo de sacar más dinero, no tenía forma. Y se me ocurrió llamar a un compañero de clases mío que vivía en Luisiana, cuya familia había podido sacar de Cuba dinero antes que llegara Fidel. Y le dije: a Mauri, tengo esta situación. Y me dijo: llégate a la Western Union, mañana vas a tener un giro ahí.
y con eso completé el dinero. Y ahí no acaba la historia. Hacerle llegar el dinero también era una odisea. Lo que hice fue, yo había traído una botella de ron de Cuba y una caja de tabaco. Fui al downtown, los vendí. Yo tenía 17 años. Compré un pasaje de la Greyhound que me llevó de Miami a Cayo Hueso. Me monté en un avión de una aerolínea que se llamaba Aerovías Q, que volaba de Cayo Hueso a La Habana. Le llevé el dinero a mis padres. Fue personalmente hasta Cuba. Me comuniqué con mis padres y le dije, papi, mañana te van a llevar el dinero, no te vayas para la consulta, espera en la casa. Llegué a La Habana y yo estoy cortando cantidad de cosas que pasaron in between. Llegué a La Habana en el momento en el cual ya el desesperado, pues no llegaba nadie, estaba saliendo del garage de la casa, dando marcha atrás en su automóvil, y yo venía de pie del autobús que me había dejado a una cuadra de mi casa. Y él no me ve. Mi papá jamás decía una mala palabra. Y cuando de pronto me ve, gira así en el automóvil y me dice, concho, José Carlos, ¿qué tú haces aquí? Y te vengo a traer el dinero, papi. Salieron de Cuba y yo me quedé, porque al salir de Cuba, como dijo el señor que estaba aquí, le daban el pasaporte a uno y una vez uno podía salir y ya no podía más. Yo me quedé, mi madre pataleando, yo no me voy de aquí si tú te quedas. Yo le dije, yo salgo de Cuba. Me costó 10 días yendo a lo que se llamaba el DTI, Departamento Técnico de Investigación, creo que era la última palabra, y montarle guardia allí a un comandante que es de apellido Díez Argüelles, que era quien daba la salida de Cuba, en una casa colonial que por fuera no semejaba lo que era por dentro, de la época de España. Una belleza interior, una antesala gigantesca donde había niñitos de 7, 8, 10 años, monjitas, esperando que este comandante le otorgara lo que se llamaba la vigencia de salida. Y yo llegaba a las 8:30 de la mañana, que era cuando abrían las puertas, y durante todo largo 9 días era el último en irme a las 9 de la noche. Tanto es así que me hice amigo, si se puede decir eso, del sargento que se sentaba atrás de un buró, que era quien más o menos era como el maestro de ceremonia, le ponía yo el nombre. Y en el 10º día, cuando ya yo me voy a ir otra vez con el corazón roto, me dice el sargento, creo que el comandante viene hoy. Y digo, me voy a quedar 5 o 10 minutos más que tengo que perder. Y efectivamente llegó este hombre verde olivo con unas botas toda llena de una tierra, no se me olvida, como si estuviera aquí hoy,
con unas botas llenas como una tierra blanca. Entró como un ciclón por eso y se metió en el despacho. Y el sargento fue al despacho y salió y me dijo, creo que te va a ver. Me mandaron a pasar y veo a este señor recostado, tenía los pies encaramados con esas botas sucias en un desk que era una maravilla de bonito, que era una cosa lindísima. Me parece estarlo bien. Echado atrás, así, recostado y con los pies arriba del muro. Y me dice, tengo entendido que usted quiere irse a Cuba. Le digo, sí, comandante. Y ven acá, que sé que tú llegaste hace poco aquí. Digo, sí. ¿Y qué tú viniste a hacer aquí? Le digo, bueno, vine en una cuestión familiar. Ok. ¿Y qué tú vas a hacer en los Estados Unidos? Digo, yo voy a estudiar allá. ¿Y qué tú vas a estudiar? Digo, la ingeniería agrónoma. Oh, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué vas a hacer con eso? Le digo, lo voy a poner, lo que yo aprenda, al servicio de la revolución. Me dio la vigencia de mi pasaporte. Eso fue un 22 de febrero del año 61. Eso de decir el servicio de la revolución era lo que había que decir, ¿no? Para poder salir. Eso me ganó la salida. Mi mente me puso en eso. Al día siguiente, pues me fui a una joyería que había en Cuba. Pude vender todo lo que le quedaba a mi papá allá. Lo liquidé en un día. Como sabía que no podía traer dinero para acá, a mis tías viejitas le dejé la mayoría del dinero. Me quedé con una porción para comprar algo que pudiera traer para acá, que no fuera ostentoso, pero que pudiera convertir en dinero aquí. Me fui a la mejor joyería que había en La Habana y cuando llegué no había nada, no había nada, excepto una pluma Parker 51. La compré y regresé para acá en una fecha patriótica para Cuba, que era el 24 de febrero del año 61. Regresé yo a los Estados Unidos, siempre con la convicción de que jamás regresaría a Cuba hasta que no fuera libre. Me moriré, pero yo no regreso allá hasta que el comunismo se haya desaparecido. ¿Tiene alguna esperanza de que en esta administración ocurra? Absolutamente. Sí, he visto y he sufrido decepciones. Nunca he sentido esperanza de que un presidente demócrata haga algo con ninguno de los que han pasado, porque siempre he visto una tendencia del Partido Demócrata más bien hacia una izquierda simpatizante. El único que tuve una esperanza una vez fue con Reagan, que hiciera algo. No pasó así, pero creo que con este individuo, que no es un político, es un individuo que francamente no le interesa su supervivencia política, sino que lo está haciendo por lo que cree que es lo mejor para este país. Y con el secretario de Estado que tiene, pues yo creo que sí tengo esperanza de que suceda algo. ¿Y lo que pasó en Venezuela le dio un poco más de esperanza? ¿Cómo que no? Eso en Venezuela y lo que está haciendo en
en Irak es importantísimo. Todos los demás países el presidente le han virado la espalda a la realidad por no tener el coraje de enfrentar lo que aquello representa. No solo las muertes que han habido de ciudadanos norteamericanos, sino lo que representa una teocracia que lo que quiere es imponer la voluntad por arriba de todo. Y estaban muy cerca de tener no solo bombas nucleares, sino los misiles para transportarlos. Y todos estos presidentes que han pasado anteriormente se han puesto una venda sobre los ojos y han kicked the can down the road para que el que venga resuelva el problema. Ahora, ¿qué representa el comunismo para usted? ¿Qué significa para usted el comunismo? Porque no es solamente en Cuba, hay muchos países que están bajo el comunismo y hasta muchas ideologías que se venden que por debajo está el comunismo. ¿Qué le representa para usted el comunismo? Terrible. Es la cosa, no hay libertad, no hay forma de vivir fuera de lo que es el sistema. El ser humano como individuo no existe. Es parte de algo inflexible en el cual uno, imagínese que en Cuba, por solo pensar lo podían castigar. Eso es terrible. Donde no existe la libertad, no de expresión, sino incluso de pensar. El solo de que usted, que una persona piense que yo estoy pensando en contra del sistema, ya me hace a mí una víctima. Me pueden procesar por eso es terrible. Las humillaciones, uno no puede prosperar, no puede soñar, como decía en el documental este. El cubano que vive allá no tiene el espíritu para soñar. Le quitan a uno la esperanza de vivir. Eso, en todas partes que llegue el comunismo, es así, aplastante, destruye. Y todo ser humano lo que quiere es aspirar a algo mejor. Pues lo convierte en un esclavo del sistema. Esa propaganda de que le dan, la mentira más grande de que le daban atención médica y preparación escolar. Eso es la gran estafa. Tenía uno que trabajar como un esclavo. Lo mandaban a uno para el campo fuera de su familia, 7, 8 meses a trabajar como un esclavo. Sí, me daban para leer y escribir. O si me daban una herida, me curaban. ¿Pero qué? Tenía que darle yo mi vida al Estado. Tenía que vivir para el Estado. Eso no es así. ¿Eso era cuando uno estaba en la escuela? ¿En qué edad? No, siempre. ¿A los niños también lo mandaban? A los niños. Y desde chiquito lo convierten en robots. ¿Se lo quitaban a los padres? Lo convierten en robots desde que están en kindergarten diciendo Fidel es lo más grande. El comunismo lo convierten en robots. Por último, me gustaría que cuente, si puede contar lo que contó ahí adentro cuando habló. Sí, yo en mi época de juventud pues practicaba muchos deportes, entre uno de ellos fue la natación, y había en el club que yo iba en las afueras de La Habana, una playa lindísima, Santa María del Mar, había lo que se llama un dual meet entre el club que yo pertenecía y otro que estaba en una playa aledaña que se llamaba Tarará, el Tararaya Club y el Círculo Médico de Cuba, que era el club que yo nadaba. Y entonces
el hijo de Fidel Castro, Fidelito, nadaba del Tararaya Club, que por cierto no estaba en ese dual meet porque había tenido un accidente y le tuvieron que extirpar el vaso. Fidel parece que no sabía eso en su vida loca. Y esperando encontrarse a su hijo en el dual meet, pues llegó con su comitiva de guardaespaldas y demás. Y empezó a darle la mano a los nadadores de ambos equipos. Cuando llegó a mí, porque yo tenía mis convicciones, yo sabía quién era ese individuo por muchas cosas. Y me extendió la mano para dársela y yo no se la ofrecí. Los que eran amigos míos, compañeros del equipo y de toda la vida, pues they outcast me. Me empezaron a llamar gusano, que era el oprobio más grande que se le podía decir a alguien que estuviera en contra de Fidel Castro. Así le llamaban a la gente, ¿no? Que estaban los disidentes. Exacto. Incluso cuando mis padres pues me empezaron a mi hermano y a mí a preparar para salir de Cuba, tuvimos que ir a la embajada americana y para sacar nuestras visas de salida, ¿no? Viendo lo que nos venía para arriba. Me acuerdo estar en la fila, que eran larguísimas, para entrar a la embajada americana, para que nos dieran las visas. Toda la gente que trataba de irse, pues la gente que pasaba en los automóviles y nos gritaban, gusano, gusano. Estábamos señalados ya porque estábamos tratando de obtener un visado para venir para los Estados Unidos. ¿Y tuvo algún más represalias por no darle la mano a Fidel Castro? Bueno, simplemente, y a Dios gracias, se limitó a eso, de sentirte que las personas que hasta ese momento habían sido tus amigos y tus compañeros, pues te habían, no sé si por temor, por asociación, no querían tener esa cercanía aún, o porque simplemente lo sentían de verdad, porque había lo que se sabe, un doblez. Tú podías, con quien tú te sentías confortable, que era muy poco. Tal vez en tu propia casa, hasta tenías temor de hablar. Eso es lo terrible. Entonces, yo no sentía temor. Y era lo que le preocupaba a mis padres, porque yo no podía quedarme callado cuando veía las cosas malas. Ellos querían sacarme de Cuba por eso. Entonces, el temor de no poderse expresar, uno tal vez era lo que hacía que mis amigos me empujaran. Esa es la represalia, no, a mí no me agarraron preso ni nada de eso. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, esperemos que realmente que Cuba sea libre pronto. Eso es lo que espero yo, y yo creo que bajo este presidente tenemos una buena oportunidad. ¿Y volvería a Cuba si es que es libre? Sí, como que no. Yo quisiera oler la campiña de Cuba, ver otra vez las calles que yo caminé, viví. Los 17 años que viví allá fueron maravillosos, no los 2 últimos, que fueron terribles, pero los 15 años anteriores los disfruté mucho. Yo quería mucho mi país y quiero volver a los lugares que yo sentí que era mi vida y no los he podido borrar. Por último, ¿qué recuerdo
tiene de Cuba? Mi colegio, que fue mi segundo hogar, el club que le mencioné, las calles de Cuba que las caminé, tuve la suerte de La Habana, de arriba abajo. Había un lugar muy bonito, en especial una vista, creo que se llamaba la Loma del Chivo o algo así, no sé, donde se veía La Habana, una vista espectacular. Y lo tengo aquí en mi mente, no se me ha ido. Si eso es tal vez uno de los primeros lugares que yo regresé, que se veía esa Habana esplendorosa. Que así sea. Gracias. Muchas gracias. Espero que este tipo de historias nos hagan recapacitar y pensar en el significado que tiene la libertad no solamente para Cuba, sino para muchas personas que viven tras las rejas del régimen comunista, un régimen que ha estado matando a miles de millones de personas en el mundo, no solamente en Cuba, sino en otros países también, como en China, como en Venezuela, como en Rusia. Espero que esta experiencia realmente nos sirva para recapacitar, y algo muy importante, compártala con miles de personas, porque esto no pasó, esto se sigue viviendo al día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Elina Villafañe y hoy estoy Desde el Capitolio. Buenas noches.